La palabra, mira qué dice ahí. Dice, entonces Elías, dice, Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete al arroyo, en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, gracias te damos, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Querido Padre, gracias, Señor, que si estamos aquí es por tu gracia, por tu amor. Señor, queremos ministrar, Señor, tu corazón en esta mañana y a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús tomamos toda autoridad, Señor, y declaramos que se silencia toda voz de Satanás, papá. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos hagamos sensibles a tu voz. Padre, gracias, gracias, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, pero darle un muy fuerte aplauso al Señor, al que vive y al que reina. Gracias, Jesucristo, gracias, gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar verdaderamente a Dios. Eso. Dale un fuerte aplauso con todas tus ganas. Eso. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Eso. Eso. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, Dios es bueno. Dios te ama. Dile al que tienes a tu lado, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso. Amén. Ahora sí, ahora sí. Toma asiento, toma asiento. Eso. Muy bien. Yo sé que ustedes tienen el gozo del Señor, ¿verdad? Pero algunos lo llevan muy adentro, hay que sacarlo, ¿ok? Algunos todavía está medio dormido, ¿verdad? Bueno, es normal, ¿ok? Mira que dice aquí la palabra, en este precioso libro de los Reyes, ¿ok? Que va a ir de la mano con el libro de las Crónicas, ¿ok? Y va de la mano junto con el libro de Samuel. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor a sus hijos les constituyó, dice, reyes y sacerdotes, ¿ok? Mira al que tienes a tu lado a ver si tiene cara de rey. Alguno dice, ni en su casa parece que gobierna, ¿verdad? ¿Sabes? Pero dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Así Dios lo dijo y así es, ¿ok? ¿Sabes? Y por ejemplo, todo el Antiguo Testamento dice el apóstol Pablo que fue dejado para enseñarnos, para instruirnos, para exhortarnos, para redarguirnos, para que nosotros aprendamos a vivir la fe. ¿Ok? Entonces el libro de los Reyes, una de las cosas que me llama la atención es que todos los reyes que vivían bajo el temor de Dios eran gobiernos o reinos prósperos, les iba bien. Cuando sus enemigos les atacaban, Dios les defendía y les protegía y les daba la victoria. Todos aquellos reyes que decidieron darle la espalda a Dios, ¿qué ocurrió? Cayeron en la pobreza, en la desgracia, y se levantaban los enemigos y los llevaban cautivos o esclavos, ¿ok? A sus países. Entonces esto es una gran enseñanza que el Señor nos da, ¿verdad? Porque todos aquellos reyes que decidieron temer a Dios, Dios les guardaba y les protegía. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios se aparta a un pueblo a Israel y Israel se va a partir en dos, ¿ok? Estaba en el norte Israel con la capital en Samaria y estaba en el sur, estaba Judá con la capital en Jerusalén.
¿verdad? Estaba Israel y estaba Judá. El templo se encontraba en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurrió en Israel? Para que el pueblo no se pase a la familia de David, se levantaron unos becerros de oro, se levantaron unos ídolos. Y la Biblia dice que Jeroboam, que Salomón intentó, mira, cuando Dios da una palabra, ya pueden a ti intentarte. A Jeroboam lo intentaron matar. Y si Dios le dio una palabra a Jeroboam, le dijo, tú vas a ser rey en Israel. Y Salomón se levantó en contra de Jeroboam y lo quiso matar. Pero no pudo matarlo porque Dios ya había hablado, ¿verdad? Y una de las cosas que va a ocurrir es que, claro, Salomón, mira, Salomón dice la Biblia que empezó bien, pero no terminó muy bien Salomón. Dice que por causa de, es que tú lees las esposas que tenía Salomón, ¿verdad? Quiero decirles a los hombres que están aquí, dice el Nuevo Testamento que el día de hoy solamente podemos casarnos con una mujer, ¿verdad? Imagínate, si con una hay personas que no pueden, imagínate con dos, con tres, ¿verdad? Como a lo mejor los árabes, ¿verdad? Los árabes, había un árabe que tenía como 10 esposas y este hombre estaba loco, ¿verdad? Porque si con una, imagínate, con una a veces uno no puede, imagínate con 10. Y es lo que le ocurrió a Salomón. Dice la Biblia que sus esposas extranjeras, dice que le llevaron a rendir culto a ídolos. Y al final de la vida de Salomón, pues Salomón no terminó bien, aunque fue un hombre lleno de sabiduría. Y saben que yo creo que la gracia de Dios, porque muchos se preguntan, ¿dónde está Salomón? Salomón está en el cielo, Salomón está en el infierno. Exactamente no lo sabemos. Pero si empezamos a comprender su gracia, yo creo que al final Dios salvó a Salomón porque era un hijo de promesa. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que la Biblia dice es que, por ejemplo, los reyes de la familia de David o de Judá, hubieron reyes que temieron a Dios y otros reyes que no temieron mucho a Dios, ¿verdad? Y si vamos a estudiar los reyes de Israel, todos los reyes fueron reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Por ejemplo, hay uno que más o menos se libra, que es Jehú, se llama así Jehú, que tenía un poco de celo, ¿verdad? Por las cosas de Dios. Pero aún Jehú, dice la Biblia, que no se apartó de los pecados que hacía Jeroboam, ¿ok? Entonces Elías Tisbita se encontraba en Israel. Se encontraba en uno de los momentos más difíciles porque Elías vivió en el tiempo del rey Acab. ¿Quién es el rey Acab? Uno de los reyes más perversos que nos vamos a encontrar en la Biblia, ya que su esposa era bruja, ¿ok? Jezabel, que va a aparecer mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces mira qué dice aquí la palabra. Dice, entonces Elías Tisbita, dice, que era de los moradores de Galad, le dijo a Acab. Acab era el rey de Israel. Vive Jehová, dice, Dios de Israel. Qué curioso que la Biblia dice, mira qué dice, Dios de Israel, dice, ¿verdad? No dice Dios de Judá. Mira qué dice aquí la palabra, Dios de Israel. Y sin embargo, el pueblo le había dado la espalda a Dios. Los reyes le habían dado la espalda a Dios. Y mira la gracia de Dios. Mira la gracia de Dios. ¿Cuántos siglos soportó a Israel? Porque, ¿sabes qué me llama la atención? Que cuando ellos se encontraban en opresión, en problemas, dice que ahí sí clamaban a Dios. Al Dios de Israel, dice. Y que Dios llegaba con la respuesta y les ayudaba en sus problemas a pesar de los ídolos que se habían hecho. Y estaba ahí este rey, Acab, que es uno de los reyes, un rey malo, ¿ok? Pero me va a llamar la atención que Acab va a hacer algo, porque mira, hay personas que son malas, ¿verdad? Pero Acab un día va a hacer algo bueno. Y esto que le ocurrió, esto que hizo Acab,
esto no le libró de la desgracia que luego al final iba a tener, pero sí le libró de ver a su familia, destruida, porque había salido una palabra de parte de Dios para acá y dijo: tú vas a morir y va a morir toda tu casa y todos tus siervos y todos tus funcionarios van a morir. Por ejemplo, hay otro rey que se le dijo esto, el rey Sedequías. ¿Y sabes qué ocurrió con el rey Sedequías? Que no quiso hacer caso. Entonces tomó el rey de Babilonia a Sedequías y dijo: mira, ven aquí, Sedequías. Lo capturó porque no se quiso rendir y dijo: ahora vas a ver cómo van a pasar todos tus hijos. Imagínate, y Sedequías vio cómo degollaban a todos sus hijos. Y vio cómo mataron a sus mujeres y mataron a su familia. El rey de Babilonia lo puso delante y dijo: vas a ver cómo va a caer la desgracia sobre tu familia. Y después de que ocurrió eso, ¿saben qué pasó? Dice que el rey de Babilonia dijo: ahora te voy a sacar los ojos. Y le sacaron los ojos al rey Sedequías. Y el rey Sedequías hasta el final de su vida quedó ciego. Sin embargo, Acab también había recibido esta palabra, pero Acab va a hacer algo que le va a librar de que sea testigo de que a su familia le iba a caer esta maldición, porque había caído una maldición sobre su familia. Y Acab va a ayunar un día y se va a arrepentir de uno de los pecados que hizo, que es matar a un hombre inocente que se llama Nabot. ¿Ok? Mataron a Nabot, la viña de Nabot se llama. Entonces, ¿sabes qué dice Dios? Le manda un mensaje a Acab y le dice: porque te has humillado, dice, yo dije que voy a destruir tu casa y tus hijos, pero tú no lo vas a ver. Pero aún así, ¿sabes qué ocurrió? Acab siguió haciendo cosas malas. Pero vemos aquí, ¿ok? Vemos la gracia de Dios, ¿ok? Porque en toda la Biblia tú vas a poder ver la gracia de Dios. Entonces dice la palabra que Acab, una de las cosas que va a ocurrir con este rey Acab, porque, por ejemplo, Israel y Judá al principio estaban en guerra, pero luego llegó un hombre que se llama Josafat, un hombre que te cae simpático en la Biblia. Josafat, porque era un hombre que temía a Dios, ¿verdad? Y Josafat, él sabía que Israel ellos eran sus hermanos. Entonces intentó hacer la paz con Israel, ¿verdad? Y una de las cosas que va a hacer es que va a hablar con el rey Acab y va a hacer la paz con Israel. ¿Y sabes qué va a ocurrir con Acab? Dice la Biblia que estaban ya en un momento de paz, se llevaban bien los dos reyes, el rey de Israel con el rey de Judá. Y dice: mira, nos han robado unas tierras, dice Acab. Y dice lo siguiente Acab: manda a llamar al rey de Judá, a Josafat, y dice: ¿nos puedes tú acompañar, nos puedes ayudar para recuperar esta tierra que nos han robado? Y Josafat dice: claro, ustedes son nuestros hermanos, les vamos a ayudar. Pero mira que este rey era temeroso de Dios, dice: pero primero, antes de ir a la guerra, vamos, dice, a consultar al Señor. Dice: ¿no habrá aquí algún profeta de Dios? Y dice que Acab dijo: sí, y mandaron a llamar a los profetas, y no eran profetas de Jehová, eran profetas de Baal, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué ocurrió? Y le decían los profetas, eran falsos profetas, y le decían: Acab, vete que vas a ganar, Dios te va a dar la victoria. Y entonces Josafat, mira, cuando tú buscas a Dios de todo corazón, tú sabes qué personas son de Dios y qué personas no son de Dios. Y Josafat se dio cuenta y dijo: no, estos no son profetas del Dios de Israel. Y dice que le dijo, Acab dice: ¿no hay un profeta, un verdadero profeta de Jehová? Dice: sí, dice, hay un profeta y se llama Micaías, pero no lo mandé a traer porque siempre me profetiza mal y siempre me profetiza desgracia, ¿verdad? Porque no nos gusta, ¿verdad? Que nos profeticen mal ni nos profeticen desgracias. ¿Sabes? Le damos las gracias al Señor que el día de hoy estamos en un tiempo de gracia y que Dios dice que extiende su gracia y su misericordia para que nos arrepintamos, para que dejemos el pecado y no nos conformemos a este tiempo presente. Entonces llegó Micaías, se llama así este profeta, Micaías.
Y dice la Biblia lo siguiente, que Micaías llegó y llegaba con los soldados, y los soldados iban con el profeta y le decían, mira, Micaías, todos los profetas le profetizan al rey la victoria. Haz tú lo mismo. Y Micaías dice, yo voy a hablar lo que Jehová me diga. Lo que Jehová me diga voy a hablar. Entonces llegó allí y se presentó delante de los dos reyes. Dice que los dos reyes estaban en sus tronos, ¿verdad? Estaba el rey Acab en su trono y estaba el rey Josafat en su trono. Entonces llegaron y lo pusieron a Micaías delante de los reyes. Y Micaías, de una forma irónica, dice, sí, rey. Dice, sí, rey, vete a la batalla, Dios te va a dar la victoria. Pero lo dijo de una forma irónica. Me gusta cómo lo dice en la nueva traducción viviente, porque en Reina Valera no lo dice así. Y Acab, el rey malo, dice, Micaías, ¿cuántas veces te he dicho que me profetices la verdad, que no me engañes? Sí, ¿quieres saber lo que Dios dice? He visto a Israel disperso, dice, como ovejas sin pastor. No vas a tener la victoria, vas a morir. Le dijo así Micaías a este rey malo, Acab. Y dice Acab que dijo, llévenlo preso y hasta que yo regrese susténtenlo con pan y con agua. Entonces dice que lo llevaron preso, y en lo que se iba preso, dice que el profeta dijo las siguientes palabras. Dijo, si Dios no ha hablado por mí, dice, porque una de las cosas que dice Acab es, hasta que yo regrese. Y dice, si tú regresas es que Dios no ha hablado por mí. Y sabes, entonces esto ya le dio un poquito de temor al rey Acab. Dijo, ok, vamos a la batalla. Dice, vamos. Y como estaba con el rey de Judá, dice, pero yo, dice, me voy a vestir de un soldado normal. Tú sí quédate de rey, pero yo como un soldado normal. Entonces dice que salieron a la batalla, y una de las cosas que el ejército enemigo había dicho, vamos a dar muerte al rey de Israel, al rey malo, al rey Acab. Entonces dice que salieron los enemigos, empieza la batalla, y los enemigos estaban centrados solamente en el rey, tenían que matar al rey, ¿verdad? Como en el juego de ajedrez, que mi hijo, papi, jugamos al ajedrez, hijo, al ajedrez. Digo, ¿quién te regaló ese juego, hijo? Al rey, hacerle jaque mate al rey. Entonces sale el enemigo en contra del rey. ¿Y quién estaba vestido de rey? El rey bueno, ¿verdad? Entonces ven un rey y dice, ahí está el rey Acab, vamos a por él. Entonces el rey Josafat, que era el rey bueno, lo iban a matar al rey bueno. Y dice, mira que por eso una de las cosas que la Biblia te va a enseñar es que tú siempre clames a Dios, que tú siempre te acerques a Dios y vas a ver la salvación de Dios. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor, sí, porque independientemente de cómo seamos, mira, incluso independientemente a veces de los pecados que carguemos encima, porque quiero decirte algo, su amor es más grande que el pecado. Sí, es verdad que el pecado es muy fuerte, las tentaciones son muy fuertes, pero es más fuerte el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Tiene más poder la sangre de Jesucristo. Y todos empezamos así medio tambaleándonos. Pero ¿sabes qué? Dice Romanos que va a llegar un momento en que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Y vamos a decir, ya no queremos más pecado. Porque simplemente vemos que el pecado nos quita el gozo, la paz, la alegría, trae frustración. Sin embargo, dice que los frutos del Espíritu es justicia, vida y paz. Entonces estaba ahí el rey de Israel, el rey Josafat, el rey bueno, es un rey que cuando tú lo estudias en la Biblia te cae simpático este rey. Y lo iban a matar, y en eso dice que clama a Jehová. Dice, Señor, dice, sálvame. Libro de los Reyes, ¿ok? Ahí lo tienes la historia. Y dice que se dieron cuenta que no era el rey Acab. Se abrieron los ojos de estos enemigos, de estos hombres. Y dijeron, no, dice, no, él no es el rey Acab. Dice, es otro rey. A ese no tenemos que tocarle. Y dice que lo dejaron en paz. Y mira qué dice la Biblia. La Biblia dice que el enemigo envía una flecha a la aventura. Y justo cae, le da al rey Acab. Dice que en ese momento el rey Acab, mira, es tremendo el orgullo, ¿verdad? Que a veces
tienen las personas y que algún momento también hemos tenido nosotros, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Cuando yo no conocía de Dios, ese orgullo que está dentro de nosotros, nos hacen algo, no hablamos con nuestros familiares, estamos años sin hablarles, con odio, con rencor, no, que venga él a pedirme perdón, ¿verdad? Cuando estaba con la pastora decía, bueno, pues que me pida ella perdón a mí, y ahí estás 2, 3, 4 días sin hablarte con la persona que tienes al lado. Y dice la Biblia que él quedó mal herido, pero estaba vivo el rey Acab. Y dice la Biblia que al quedar mal herido empezó él a sangrar, pero él todavía estaba consciente. Dice que se mantuvo ahí de pie, ahí con el orgullo él. Le dijeron, apártame un poco, pero que yo esté pendiente de la batalla. Era sobre mediodía. Y dice que se iba desangrando y desangrando. Y él ahí, con el orgullo, en ese momento podía haberse arrepentido. En ese momento podía haberse acordado de las palabras que le dio el profeta. Pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Por el orgullo que a veces uno carga adentro. ¿Por qué es mejor no pedir perdón? ¿Verdad? ¿Por qué estar en enfados y en conflictos con la persona que está a tu lado? Con tus padres, con tus hijos. Y ahí estuvo Acab. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que al final de la tarde, dice, Acab murió. Murió desangrado Acab. Pero con ningún síntoma de arrepentimiento. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? El apóstol Pablo va a decir las siguientes palabras. Dice, hoy es el día de salvación. Hoy. El Señor dice hoy. Porque puede pasar como le pasó al rey Acab, que llega el momento donde ya no hay arrepentimiento. Incluso Judas dice, mira qué dice la Biblia, incluso Judas quiso arrepentirse, pero ya no había oportunidad para Judas. Dice que fue y tiró, una de las cosas que primeramente hace mal Judas es que en vez de ir al Señor, va a arrepentirse con la gente equivocada. En vez de ir a donde estaba Jesús, donde estaban los apóstoles, oye, verdaderamente yo me arrepiento de lo que hice. No, él fue con el mismo enemigo, ¿verdad? Es como que vas con el mismo diablo. Diablo, me arrepiento de lo que hice. Más o menos es lo que hizo Judas. Fueron con los religiosos que estaban más endemoniados que el gadareno. Y ahí fue a arrepentirse. Y si tú te vas a arrepentir delante de Satanás, Satanás no tiene autoridad para perdonar pecados. Y fue ahí delante de los religiosos endemoniados a arrepentirse. He pecado entregando sangre inocente. ¿Saben qué le dijeron los religiosos? ¿Qué me importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros queríamos matar a ese hombre, ya está. No nos importa que te hayas arrepentido. Porque el diablo es así, el diablo es malo, perverso y el diablo es sucio, ¿verdad? Había una telenovela, ¿verdad? Que se llamaba Betty la Fea. No sé si la veía. A ver, ¿quién veía Betty la Fea? Había un hombre que decía, que salía, ¿no? El padre de Betty la Fea, creo que era, que decía, el diablo es un puerco, decía, ¿verdad? De Colombia, creo que es algo así era, ¿verdad? A ver, ¿cuántos vieron Betty la Fea? ¿Alguien vio Betty la Fea? Esta semana ayuno y oración, ¿ok? Disciplinados con ayuno y oración. Entonces Judas va y se arrepiente, quien delante de Satanás. Mira que dice el Señor, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El otro día que estaba haciendo deporte, a mis hijos les gusta jugar el fútbol, ¿verdad? Y yo a veces voy a jugar con ellos. Cada vez que tengo la oportunidad, pues también para hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Aunque mira que dice el apóstol Pablo, el ejercicio dice para nada aprovecha, ¿verdad? Lo que pasa es que el apóstol Pablo dice estas palabras porque en la antigüedad no habían coches, no había metro, no había autobuses, y ellos tenían que caminar kilómetros, ¿verdad? Entonces ellos ya de por sí hacían ejercicio. El día de hoy, no, el día de hoy, ¿cómo se llama las personas que están gorditas, ¿cómo les dicen? O el sedentarismo, ¿verdad? El sedentarismo, el no hacer nada, ¿verdad? El sedentarismo, esa es la palabra, el sedentarismo, el no hacer nada. Porque el día de hoy estamos viviendo en una época diferente, ¿a que sí? Entonces el apóstol Pablo va a decir las siguientes palabras. Dice, el ejercicio para nada, dice, sirve para poco, no dice para nada, dice, el ejercicio sirve para poco.
Claro, porque ellos caminaban. Por ejemplo, tú le ves a Pablo, tú le ves viajando por Medio Oriente, por Asia, por Europa. ¿Cómo lo hacía? Caminando. En burro, en barco, en camello. Entonces voy ahí, estaba ahí, salimos con toda la familia. Y ahí había un muchacho que le decían Satanás, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo le pueden decir? Dice, Satanás, decía Satanás. Dice, ¿cómo le pueden decir Satanás? Entonces, mira que dice la Biblia, que ahí estuvo Acab y se estuvo desangrando este hombre. Y dice la Biblia que Elías es enviado al rey Acab y le dice, mira, por tu maldad, Acab, por todo lo que tú estás haciendo, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia, dice, estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que dice, por mi palabra. Por eso una de las cosas que debe de empezar a cambiar, ¿verdad?, en nosotros los cristianos es la forma de hablar. Porque dice Proverbios 18 que el hombre va a comer ¿qué? Del fruto de su boca, de lo que él hable. Por eso habla bien, ¿ok? Bendícete a ti. Bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice el lugar donde tú estás, bendice el trabajo donde tú estás, bendice a tus jefes. Mire, el otro día les compartía el viernes, ¿verdad? Llevo 2 años orando por la profesora de mi hija y este jueves estaba aquí, no estuvo aquí dentro de la iglesia, estaba allá afuera, me la encuentro justo en la esquina. ¿Sabes? Ella estaba buscando un psicólogo. Porque claro, ya la gente con los problemas que hay, ¿verdad? ¿Dónde se refugia? ¿Qué busca? Psicólogos, psiquiatras, que es ahora mismo uno de los trabajos que más se demanda. Porque la gente busca ayuda. O sea, una de las cosas que está ocurriendo el día de hoy es que las personas no se dan cuenta que el problema está dentro de ellos, o está dentro de nosotros. Y quieren cambiar las cosas externas, ¿ok? ¿Sabes? Hay un hombre que se llama Sigmund Freud, el padre de la psicología, que él inventó el psicoanálisis, se dice, Sigmund Freud. Y ¿sabes qué ocurrió con este hombre? Que el que inventó la psicología, una de las cosas que intentó investigar es el problema del ser humano, ¿verdad? Y ¿sabes qué le ocurrió a este hombre? Al final, él era un hombre ateo, no creía en Dios. Y al final este hombre terminó loco. Y el día de hoy se estudia en los colegios a Sigmund Freud. A un hombre que terminó loco y paranoico. Entonces estaba con la profesora de mi hija que se llama Ana. Mira, 2 años vengo orando por ella. 2 años. Dios pondrá el momento perfecto para que tú testifiques. Por eso ten paciencia, ¿ok? Y que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones de las personas. Y ahí estuve y le compartí mi testimonio. Al final terminamos orando con ella. Me dice, yo no creo mucho. Digo, no hace falta que tú creas. Tú desde ahora, entonces hice una oración por ella. Le digo, desde ahora, habla con Dios. Yo también he ido a psicólogos. Años atrás me llevaban a psicólogos. 50 euros por cada terapia. Ahora seguramente estará más, ¿verdad? Te estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces me llevan al psicólogo a ver que me curen la mente. Es que te dan pastillas, ¿verdad? Pastillas tranquilizantes. Para ponerte ahí medio drogui. 50 euros me costaba Bueno, no me costaba a mí, pero lo pagaban mis padres, ¿verdad? Yo no sé por qué me llevaban al psicólogo. Entonces, ¿sabes? Dios es bueno. Dile que tienes a tu lado, Dios es bueno. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Y mira, 50 euros se gastaban. Llegaba ya el psicólogo decía, haz un dibujo. Y yo empezaba a hacer el dibujo. Ahora, cuéntame tu vida. Y fui a varias sesiones. Y salía de ellos y decía, pero yo soy igual. No cambiaba. Al final tuve que dejar el psicólogo porque decía, más se nos va la plata y tú sigues igual. Y peor.
Entonces le dije a ella, mira lo que le dije, mira, tú tienes que abrir tu corazón y recibir a Jesús. Porque si Jesús no entra en tu vida, dice la Biblia, nada nosotros podemos hacer. Por eso cada vez que tú puedas, ¿ok? Dentro de tus posibilidades, dice que seamos testigos. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, no de todos es la fe. No de todos es la fe. Por eso hay personas a las que directamente tú no les tienes que hablar, porque ellos no te van a comprender y no te van a entender. Y dice, mira qué dice el libro de los Proverbios. Dice, no hables con el necio, porque va a despreciar tus sabias palabras. Entonces, si hay personas que no quieren saber de Dios, tú busca las que sí quieren saber de Dios. Busca las que tengan el corazón abierto para conocer a Jesús. ¿Por qué te vas a frustrar con gente que, como dice el Señor, no tiren sus perlas a los cerdos? Porque las van a pisotear la palabra y te van a pisotear a ti. Entonces, ¿sabes? Llegó la profesora, oramos por ella. Hace años atrás les compartía, llegó la profesora de religión a la iglesia, llegó a la antigua iglesia. Y llega mi niña con un tratado, ¿verdad? Justo llegué el día que fui a predicar en la iglesia del pastor Federico, conté este testimonio, ¿verdad? Ese día, justamente ese día, estoy en la iglesia del pastor Federico y digo, yo cuando era pequeño, a los 5 años, yo estaba pues robando dinero por ahí. Y digo, y mi hija está entregando tratados. Le digo, tratados a sus profesores. Ella había llegado a la profesora de religión, le entregó un tratado y le dijo, profe, ven por favor a la iglesia. Y ese día que llego a la iglesia del pastor Federico, la profe de religión había llegado a Panal de Miel. Entonces, para continuar y no, porque a veces me voy un poquito por las ramas, pero es bueno, ¿ok? A veces que podamos testificar y es una de las cosas que el Señor va a decir en Hechos capítulo 1 y dice, me seréis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Mira que dice la palabra que el Señor antes de bautizarse el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Ok? Por eso todos los que no estén bautizados, sí es bueno que tú des un paso en el bautismo, porque dice, mira que dice Romanos capítulo 6, mira que dice Romanos capítulo 6, porque yo recuerdo que cuando me bauticé, una de las cosas que ocurrió al tiempo es que pecados que se enseñoreaban y pecados que estaban ahí desaparecieron. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6, mira que dice Romanos capítulo 6, que cuando nosotros somos bautizados, dice, porque somos, que dice, sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección, sabiendo que dice, mira que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto pasa cuando nosotros nos bautizamos. Dice, me gusta lo que dice, el cuerpo del pecado. Claro, ahora yo comprendo el día de hoy, porque mejor dicho, ¿por qué en el bautismo viene un cambio? Antes del bautismo yo era un Diego y después del bautismo era otro. Pecados que se enseñoreaban de mí, dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque en el bautismo una de las cosas que va a ocurrir es que nuestro, ¿qué dice? Viejo hombre es crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes? Una de las cosas que me pasaba era que yo decía, todavía no es el tiempo. Pero Dios te prepara para ese tiempo. Y yo comprendo todas aquellas personas que ya necesitan bautizarse, porque es como una necesidad que te dice, ya tienes que bautizarte. Pero hay otras personas que dicen, no, yo todavía no. Comprendo también, porque yo estuve en los dos lugares. Yo estuve en el lugar
en el tiempo que decía, no, todavía no es mi tiempo de bautizarme. Y estuve en el momento donde decía, no, y es que yo necesito ser bautizado. Entonces mira qué dice la palabra. Dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Tú cuando estás en la presencia de Dios, una de las cosas que vas a recibir es autoridad. Tú cuando le buscas, una de las cosas que vas a recibir es autoridad sobre lo que tú hablas. Mira que dice el Señor, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y conforme vamos avanzando en el Señor y vamos comprendiendo su gracia, yo a veces me sorprendo porque hay cosas que yo las estoy pensando y que yo estoy deseando y veo como el Señor de repente pasa las horas y cumple ese deseo que tengo. O pasan los días y cumple ese deseo que tengo. O han pasado los meses y empieza a cumplir esos anhelos y sueños que yo he tenido. O van pasando los años y va cumpliendo todas aquellas promesas que Él nos ha dejado por medio de su palabra. Por eso, deleítate en el Señor. ¿Ok? Y yo te felicito que el día de hoy viniste y le diste tiempo. Dice, en cuya presencia estoy. Mira, la Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, dice la Biblia que había un hombre, dice, que se llamaba Abdías. El otro día dije que este hombre era etíope, pero ahí creo que me equivoqué, no era etíope, ¿ok? Dice Abdías. Dice, tomó, ¿qué dice? A 100 profetas y les escondió de 50 en cuevas, ¿ok? Estamos hablando del tiempo del rey Acab. Estamos hablando en el tiempo del profeta Elías. Dice, y lo sustentó, ¿qué dice? Con pan y con agua. Con pan y con agua. Ellos eran siervos de Dios, creían en Dios. Estaban en el tiempo de Elías, en el tiempo de Acab. Y ellos, una de las cosas que va a ocurrir es que Jezabel se va a levantar a matar a los siervos de Dios. Y este hombre Abdías va a tomar a estos profetas y los va a esconder, ¿dónde? En cuevas. Pero mira qué dice la Biblia de Elías. Elías que habitaba en la presencia de Dios. Elías que había comprendido su gracia. Dice la Biblia que el Señor le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y beberás, ¿qué dice? Del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, ¿qué dice? Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebían del arroyo. Mira qué diferencia de estos de Elías con los otros profetas, ¿verdad? Y los otros profetas solamente estaban alimentándose de pan y de agua. Y Elías tenía pan, agua y carne. Por eso dile al que tienes a tu lado, no te conformes con las migajas. No te conformes con lo poco. Elías era un hombre de presencia, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que comprendió la gracia de Dios. Mira, Dios no hace distinción de personas. A Dios lo que le agrada es la fe que tú tienes. El cómo tú te mueves en fe es lo que a Dios le agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué diferencia había entre Elías y los otros profetas? Simplemente que Elías era un hombre de presencia. Simplemente que Elías había dado un paso en su relación con Dios. Elías no se había conformado con poco. Y dice la epístola de los Hebreos, dice en Hebreos, que vayamos hacia adelante. No nos conformemos con el biberón, con la leche, sino vayamos a un alimento más sólido. Ahora lees la Biblia un poquito, da un paso más, estudia un poquito más la Biblia o medita un poquito más en la palabra de Dios. Busca a Dios un poquito más. Dios no demanda de nosotros que estemos horas buscándole, pero sí a lo mejor si estás 5 minutos, ora 7 minutos, 8 minutos, 2, 3 minutos más no te van a
no va a pasar nada, sino al revés. Tú vas a ver cómo tu vida espiritual se va a levantar. Pan y agua. Ellos estaban en unas cuevas, escondidos con miedo, siendo sustentados con pan y agua, estos 100 profetas. Sin embargo, Elías, había caído la sequía en Israel y él tenía agua, tenía pan y tenía carne. Una de las cosas que me llama la atención es que los cuervos llegaban por la mañana, y cuando estudiamos esta palabra es antes de que salga el sol. Tú ves a Jesucristo estaba buscando a Dios por la madrugada. La Biblia dice que el Señor les envió el maná al pueblo de Israel y ellos tenían que recoger el maná, pan del cielo. Eran como esas arepitas de Colombia, así eran el maná, más o menos, parecida como como esas tortillas de Honduras, ¿verdad? Que a veces como que están riquísimas, ¿verdad? Como eso, ¿cómo dicen? Enchiladas, ¿sí? ¿Verdad? Esos tacos, sí, parecido a las baleadas, ¿verdad? Y parecido a la papa esa rellena de Perú, que está riquísima, ¿verdad? Así, parecido, ¿verdad? Ellos estaban contentos, el pueblo de Israel. Estaban contentos por el maná. Mira qué dice la Biblia, que antes de que salga el sol ellos tenían que recoger el maná. Que cuando aparecía el sol, una de las cosas que ocurría era que se empezaba a derretir el maná. Y dice la Biblia que Dios le dijo, cojan para cada día, no cojan para el día de mañana. Dice, coge para cada día. Por eso, ¿qué dice en el Padre Nuestro, verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, papito, dame el pan de la semana, ¿verdad? El pan de hoy, Señor. Cada día tú tienes tu provisión, cada día ya, mira, Dios ya preparó esa provisión que tú necesitas. Yo a veces me sorprendo porque hay cosas que van a ocurrir y que ya está escrito y establecido. Hay cosas que van a pasar y por mucho que tú hagas, eso va a ocurrir. Y a veces me sorprendo porque, como me ocurría el día viernes, ¿verdad? Llevaba a los niños al colegio, pero ya el día anterior, cuando había aparcado el coche, el automóvil, ya Dios me estaba diciendo que algo yo me iba a olvidar, ¿verdad? Entonces cuando llegué al colegio de mis hijos, me había dejado la lonchera de ellos, ¿verdad? Y entonces cuando regresaba iba pensando en esto, decía, Señor, hay cosas que van a pasar. Entonces, ¿qué me tocó? Volverme a casa, tomar el lunch, decimos nosotros, ¿verdad? Y volverlo a llevar al colegio. Entonces, hay cosas que van a pasar que tú no puedes evitarlas. Pero lo que sí puedes hacer es entregarle tu vida al Señor y que Él con su gracia te va a ayudar y te va a proteger. Mira qué dice el Señor. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque ataques van a haber, momentos difíciles habrá, pero Dios dice que nos va a ayudar en esos momentos difíciles. ¿Ok? A ver cómo se apaga esto. Voy a apagarlo de aquí. Entonces mira qué dice la palabra. Que Elías tenía que levantarse por la madrugada, buscar cada vez que puedas. Ok, tómate un poco de tiempo para buscar a Dios por la madrugada. Tómate un poquito de tiempo, ¿ok? Si puedes. Hay personas pues que por su trabajo no pueden. Bueno, cada uno que busque su forma de relacionarse con Él, pero relaciónate con el Señor, ¿ok? Y dice, mira, ¿qué dice la palabra? Dice, pero pasados, dice, algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo, y esto les quería compartir el viernes y no me dio tiempo a compartir. ¿Por qué Elías comprendió la gracia de Dios? ¿Saben por qué Elías comprendió la gracia de Dios? Porque una de las cosas que va a hacer Elías es que el Señor le va a decir, te vas a ir, dice, mira qué dice, te vas a ir a una mujer de Sidón que es viuda, en Sarepta de Sidón. Porque ahí yo ya he preparado, dice, la próxima provisión. Se secó el arroyo. No había agua, aunque los cuervos le siguiesen trayendo pan y carne, el ser humano no puede vivir sin agua.
¿Qué hacía el pueblo de Israel en los problemas? Se empezaba a quejar, empezaba a murmurar. Sin embargo, tú ves a siervos de Dios como Elías, tú ves a siervos de Dios como Moisés, que en el problema lo que empiezan a hacer que es ahora a pedirle dirección a Dios. Mira, hay cosas que el día de hoy tú estás viviendo. Ahora hay mismo cosas que tú estás viviendo el día de hoy que tú no comprendes por qué las estás viviendo. Y hay cosas que yo estoy viendo que tampoco comprendo. Pero te digo una cosa, había cosas en enero que yo estaba viviendo que yo no comprendía. Pero estamos abril y digo, Señor, ya sé por qué pasé esta situación en enero. ¿Y sabes qué me doy cuenta? ¿Por qué pasé esa situación en enero? Porque Dios quería bendecirme. Lo que tú estás viviendo el día de hoy es porque Dios te quiere bendecir. Por eso dale un fuerte aplauso a Dios por la situación por lo que tú estás viviendo. Tú no lo entiendes si no lo entiendes. Pero es para bendecirte.